En los siguientes ejercicios vamos a calcular la integral definida de funciones a través de la definición de sumas de Riemann. Y vamos a notar que cuando el área quede por arriba del eje X va a ser positiva y cuando quede por debajo va a ser negativa. Por lo que solo en el primer caso, es decir, cuando el área quede por arriba del eje X, la integral definida va a denotar el área bajo la curva. Pues bueno, sin más que decir, vámonos a los ejercicios. Y vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden evaluar la integral definida de la función 2x cuadrada más 3 de menos 2 a 1. Aquí tenemos la gráfica de la función que está representada por esta parábola y el área que nos piden calcular, o bien la integral, está representada por el área bajo la curva en el intervalo de menos 2 a 1. Bueno, nos piden en este ejercicio calcularlo mediante la definición del límite. Bueno, vamos a ver cómo queda. Primero, para la longitud de los subintervalos, ya sabemos que se calculan se denota con delta de x y se calculan haciendo el extremo mayor del intervalo, que es 1, menos el extremo menor, que es menos 2, entre el número de subintervalos, que es n. Por lo tanto, esto quedaría 3 entre n. Eso es lo que mide o lo que van a medir cada uno de los subintervalos, o bien la base de cada rectángulo. Los extremos de los subintervalos, o bien los 6, pues recordemos que los podemos calcular, dado que estamos haciendo una partición homogénea del intervalo, como a más i por delta de x. Listo. Donde a, pues en este caso es el extremo izquierdo del intervalo, que es menos 2 más i por delta de x, que es 3 sobre n. Listo. Ahora, para poder calcular el área representativa de los rectángulos, recordemos que es f evaluado en los puntos ci por delta de x. Entonces nuestra función es 2x cuadrada más 3. Ahí es donde debemos evaluar. Y entonces tendríamos 2 y luego evaluamos el ci, que es menos 2 más 3i sobre n al cuadrado más 3. Esto de aquí nada más es f de ci, multiplicado por delta de x, que es 3 sobre n. Listo. Ese es el área de cada uno de los rectángulos representativos. Por lo tanto, ya nos podemos ir a la definición de integral definida a través de las sumas de Riemann. Entonces, está dada por esta expresión. Por lo tanto, ya nada más nos queda sustituir y realizar las operaciones. Entonces, queda el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual con 1 hasta n de... Entonces, f de ci por delta de x ya lo tenemos ahí arriba. Sustituimos, queda 2 por menos 2 más 3i sobre n, esto al cuadrado, más 3 y esto multiplicado por 3 sobre n. Listo. Entonces empezamos a hacer los cálculos. Recuerden, vamos a utilizar pues álgebra y propiedades de la suma. Listo, entonces empecemos. Vamos a sacar los términos constantes. En este caso el término constante obvio es en este momento 3 sobre n. Por lo tanto lo podemos sacar de la suma para que no nos esté estorbando y no estemos escribiendo de más. Por lo tanto quedaría fuera de la suma 3 sobre n. Y dentro pues nos queda por lo tanto 2. Bueno, multiplicamos este 2, lo podemos distribuir sobre cada uno de estos términos. Bueno, necesitamos primero desarrollar este binomio al cuadrado para poder ahora sí introducir la suma en cada término. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Sería el primero al cuadrado, entonces menos 2 al cuadrado es 4, luego menos 2 veces el primero por el segundo, queda 4 por 3, 12, 12i sobre n, y luego más el segundo al cuadrado, que queda 9i cuadrada entre n cuadrada. Listo, más 3 y así quedaría desarrollado ese binomio. Listo, continuamos. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n de la suma desde igual con 1 hasta n. ¿De quién? Bueno, pues hay que todavía simplificar lo que está dentro de los corchetes. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Sería 8 el primer término menos 24i sobre n más
18i cuadrada sobre n cuadrada más 3. Listo. Y ahora sí podemos hacer ya, digamos, sin escribirlo, podemos ir metiendo la suma en cada término y obteniendo el resultado con las fórmulas de sumatoria. Entonces tenemos que en el primero es la suma desde igual con 1 hasta n de 8, como es constante, pues esto queda 8n. Listo. Menos, luego en el segundo término sale el 24 sobre n, sale como factor, por lo tanto solamente queda la suma desde igual con 1 hasta n de i, y eso es la fórmula de Gauss. Entonces queda 24 sobre n por n más 1 sobre 2. Listo. Más, luego en el otro término, pues tenemos que el 18 sobre n cuadrado sale de la suma porque es constante y solamente sustituimos la fórmula para la suma de las i cuadradas. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y finalmente el 3 nuevamente, bueno, lo pude haber simplificado, ¿no? De hecho, 9 más 3 son 11, entonces por lo tanto eso lo puedo poner de una vez acá. Este quedaría 11n. Listo. Luego lo que seguiría pues es ir simplificando. De igual manera pues podemos ir multiplicando por el 3 entre n, ¿vale? Entonces bueno, en este caso yo creo que sería un poquito más sencillo de visualizar si primero hacemos un poco de operaciones dentro del corchete. Entonces tendríamos 11n menos, y luego observen que aquí esta n con esta n se cancelan, y 24 entre 2. Por lo tanto tendríamos que sería 12 por n más 1, ¿vale? Entonces si quieren de una vez ya podemos ir haciendo esa operación, ¿vale? El 12 por n más 1, es decir, más bien esto me quedaría como 12n más 12, ¿vale? Ya para que podamos ir haciendo las operaciones de una manera un poquito más rápida. Listo, está. Luego siguiente, aquí tenemos que se nos va a ir una n de arriba con una n de abajo, y luego es 18 entre 6, pues se factorizan. Perdón, se simplifican. Entonces quedaría, por lo tanto, 18 entre 6 es 3. Entonces sería por lo tanto 3. Y esto es entre n. Recuerden que se está reduciendo la potencia de la n por esta n que acabamos de cancelar. Entonces quedaría arriba n más 1 por 2n más 1, ¿vale? Pero este binomio, de hecho, ya si tenemos práctica, sabemos cuánto sale, ¿no? Entonces de una vez lo podemos sustituir para poder hacer las operaciones un poquito más rápido, ¿no? Entonces ese producto de n más 1 por 2n más 1, sabemos que queda igual a 2n cuadrada más 3n más 1. Listo. Y entonces podemos seguir simplificando para poder calcular el límite de una manera más sencilla. Entonces tendríamos que el límite cuando tiene infinito, cuando n tiene infinito, de 3 sobre n de, entonces tenemos 11n menos 12n, queda menos n, luego más 12, más, luego 3 por 2 son 6, 6n cuadrada entre n, quedaría 6n, luego más, tendríamos 3 por 3 son 9n entre n, sería 9 nada más, y finalmente 3 por 1, 3 entre n, más 3 sobre n. Listo. De esta manera ya podemos calcular el producto de lo que está dentro del corchete con el 3 entre n y sale un poquito más rápido. Digo, de todas maneras podemos simplificar todavía más dentro del corchete, pero lo podemos ir haciendo al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos 6n y menos n. Quedaría 5n. Por lo tanto, al multiplicarlo por 3n, quedaría 5 por 3, 15, 15, y luego n entre n se cancelan y solamente queda 15. Listo, entonces ya se fue este y este término. Luego tenemos 12 más 9,
12 más 9 me da 21. 21 por 3 entre n. Entonces es más 21 por 3 es 63. Entonces quedaría 63. 63 entre n. ¿Sale? Y luego, bueno, ya se nos fue este término y este término. Y luego 3 entre n por 3 entre n. Nos queda más 9 sobre n cuadrada. Listo. Y ya aplicamos ahora sí el límite cuando n tiene infinito. Este se va a 0, este se va a 0. Por lo tanto, el resultado es 15. Bueno, eso sería todo hasta... Nos vemos en el siguiente ejercicio.